Aquí lo que vamos a hacer es una comparación entre esa parcela, siembra de maíz, método tradicional, laboreo, incorporación primero de la materia orgánica, porque aquí había el mismo cultivo que aquí, el precedente es el mismo, beza-avena, solo que se ha incorporado tarde también, porque ya veis que hay todavía mucha paja por encima, y en este caso se ha planchado, como habéis visto allí, y se ha sembrado con una máquina de siembra directa. Hemos sembrado los dos con la misma, una máquina de siembra directa. Entonces, bueno, pues ya veis que la máquina normalmente siembra en este sentido y bueno, y bien, pero cuando siembra a la contra ya veis que corta, lógico también. Y por eso decía antes a no sé quién que la máquina hay que adaptarla, a lo mejor porque en este caso ha cortado la planta, no hay ningún problema, ha depositado la semilla, pero no ha cerrado demasiado bien, ¿vale? Entonces eso puede ser un inconveniente, puede ser que la semilla que se pierda. Hemos sembrado a 93.000 semillas por hectárea, bueno. Y lo que sí que en este caso tiene mucha importancia es la comparación entre los dos. En ese caso, maíz grano, hemos hecho, ¿dónde estás? Vale, parcela 12. Hemos pasado una picadora también para deshacer los restos vegetales, para picarlos, para que la incorporación sea más rápida. Hemos pasado una grada de discos, un rotor y después de fondo chisel o subsalador, depende en un sitio se nos adaptaba mejor uno, con el chisel arrastrábamos en algunos casos, hemos tenido que hacer el subsalador. Una última grada de discos para preparar para la siembra y se sembró, ¿vale? Eso es lo que se ha hecho aquí. En total, 9 horas en esa parcela. Esta parcela son 9.000 metros. La que está sembrada no llega a la hectárea, un poco menos, ¿vale? 9 horas. En este caso, lo que se ha hecho ha sido pasar el roller y sembrar. Total, no llega a 2 horas, ¿vale? Bueno, ya hay una diferencia ahí. En el caso del maíz, pues puede ser una diferencia importante. Bueno, pues todo eso es lo que se pretende ver. Esto está sembrado desde el día 8 de mayo, perdón. Lo bueno hubiese sido que si hubiese hecho buena temperatura y demás, por lo menos veríamos el maíz nacido, que bueno, hubiese estado bien. Desde luego a mí me hubiera gustado más enseñároslo, bueno, pues que se viese, pero bueno, es así. Y además voy a tener que regar, porque este viento que tenemos está secando muchísimo. Ese está muy seco, este probablemente un poco menos, pero seguramente vamos a regar los dos, porque yo lo que quiero es asegurar una buena nascencia, ¿vale? Porque en algunos sitios se está empezando a quedar demasiado seco. Otra de las cosas que tenemos aquí, de las que también quiero comparar, bueno, ya veis ahí que hay una estaca, no hace falta que vayamos hasta allá porque no vamos a ver nada, y ahí hay otra. Ahí hay unos sensores de riego a 2 profundidades distintos, 4 sensores de riego a 2 profundidades distintas, en los dos casos, ¿vale? La idea aquí es hacer el riego en función de lo que ellos nos estén diciendo. Primero habrá que comprobar que realmente funcionan bien, porque estos sensores hay que ponerlos y hay que comprobar que están midiendo bien, porque si no te estarían dando, si te dan lecturas erróneas, pues bueno, y para eso, bueno, pues digamos que está el ojo y el experto, ¿no? Pero la idea es no regar a la vez. Dices, una vez que pongo el riego, vengo, pues riego todo y acabado. No, vamos a regar en función de lo que el sensor nos esté diciendo. Cuando el sensor, o sea, la humedad del suelo baje, no hasta el punto de marchitez, pero cuando baje a determinado punto, lanzaremos un riego y es de prever que sean distintos los comportamientos, ¿vale? En este caso es un maíz ecológico. Lo que creo o lo que preveo que vamos a hacer aquí es nada más que regar y aplicar un abono orgánico cuando la planta tenga una cierta altura. Y en ese es un maíz ecológico también, y lo que vamos a tener que hacer es, de una forma u otra, eliminar adventicias, porque van a salir, evidentemente. O alguien tiene un campo en que no salgan, ¿vale? Entonces, ahí lo que hemos hecho ya es pasar una Treffler. Una Treffler es un rastrillo de púas que está allí en la campa, no sé si lo habéis visto, luego si no lo podemos ver. Lo hemos pasado ya para romper, porque el otro día cayeron 7 litros, para romper un poco la capa de arriba y para, si había alguna hierba ya que ya empezaba a ver, pasarla. Ese rastrillo lo normal hubiese sido haberlo pasado un poco más tarde, incluso cuando el maíz está apuntando.
Lo que pasa que como preveíamos que íbamos a arrastrar mucho, ya veis, porque todavía hay mucha paja, no quería pasarlo en ese momento, quería pasarlo un poco antes, porque si lo pasamos cuando el maíz está apuntando y pasa el rastrillo de púas, no pasa nada. Alguno se rompe, pero no es problemático, pero cuando arrastras, ya entonces sí que podíamos romper un poco más, y por eso preferí pasarlo un poco antes. Pero ahí yo preveo que vamos a tener que hacer por lo menos 2 pasadas más para control de malezas. Probablemente con ese rastrillo y probablemente con con uno de dedos entre las filas. Ya lo veremos. Quiero decir, cuando hablemos de resultados al final de todo esto, ya veremos. La idea es que los cultivos vayan bien, está germinando bien, se supone que no tardará mucho en nacer, pero bueno, pueden pasar 1000 cosas. ¿Vale? Estamos aquí, Beza-avena. Tenemos allí una cubierta de mostaza. Dentro de todas las cubiertas o de otros tipos de cubiertas, bueno, en este caso estamos hablando de una mostaza. Esto es una mostaza que, bueno, está planchada también de hace 10 días, alguno más incluso, porque la mostaza sí que estaba empezando a hacer semilla más o menos peligrosamente. Una mostaza que tenía prácticamente 2,5 metros o quizás más, y que bueno, se ha tumbado. Esta desde luego no va a rebrotar, no tiene capacidad de rebrote, ya la veis. Pero sí que es cierto, y os podéis pasar, está sembrado y tal, pero bueno, sí que es cierto que esta planta cubre menos el suelo. O sea, hay zonas y hay sitios donde el suelo está a la vista, ¿vale? Eso seguramente, y por trabajos y por estudios que están haciendo en otros sitios, lo que nos viene a decir que en este caso el problema de adventicias puede ser un poco más importante, ¿vale? Sencillamente por eso, si vas viendo por ahí, vas viendo que en muchos sitios, no solamente donde ha pasado la reja o el disco sembrando, sino en otros sitios hay sitios donde, bueno, pues no se cubre bien, y cuando no se cubre bien el suelo y llega la luz y le damos agua, pues todos sabemos lo que pasa, ¿vale? De hecho, en esta parcela, o en algunas de estas parcelas, tenemos un problema de un tipo de mala hierba, un tipo de adventicia, que es una medicago polimorfa, una alfalfa salvaje, que en el caso de cultivos de invierno como trigo y demás, pues puede ser un problema si llueve tarde. Bueno, pues hay alguna por ahí que ya está germinando. Probablemente no es que esté germinando, sino que estaba ya con la mostaza, entonces cuando se ha planchado, bueno, pues en cuanto ha tenido un poco de visibilidad ha salido.